ya regresamos rápidamente aquí a su programa Enfoque Ciudadano. Hoy estamos hablando sobre lo que es la pobreza en Jalisco, y preguntábamos a uno de nuestros invitados, el secretario de Desarrollo Humano aquí en el estado de Jalisco. Él es el ingeniero Martín Hernández Valderas, quien nos va a contestar esta inquietud que tenemos. ¿Qué hacer para que estos indicadores de pobreza motiven a apoyar más, a evitar que las personas que no tienen un ingreso adecuado pues se metan a lampa, se metan a las cuestiones de robos o de rapiñas? Definitivamente buscar que los programas que están atendiendo estas necesidades sean eficientes. ¿Para qué? Para que haya realmente una incidencia directa que permita a la gente que tiene necesidades, pues satisfacer esas necesidades, generar el acceso a la educación, a la salud, como una forma de preparación, de capacitación, y después pues generar también las formas de ingreso a través de nuevos empleos, a través de pues la generación de apoyos para esos microcréditos o microempresas que pueden irse formando, y de esta manera la gente, pues al no tener la desesperación que provoca, porque hay que entender que este fenómeno social pues es producto muchas veces de la desesperación de no poder salir adelante ante tantas necesidades que tiene una persona o tiene una familia, y que entonces los va llevando al AMPA, por un lado, pero también por otro lado los convierte en esa carne de cañón fácil víctima, fácil presa de aquellos que ya están en el crimen organizado y que encuentran ahí un pretexto, ¿sí?, para poderlos jalar más fácilmente la supuesta satisfacción de esas necesidades. Pero aún eso es un engaño, porque la gente que se mete equivocadamente al crimen como una forma de salir de la pobreza, pues estará satisfaciendo probablemente y muy probablemente no también la parte económica, pero eso no le meterá nunca a la satisfacción de las necesidades de educación, de salud, de seguridad social, de mejor acceso a los servicios de vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, primero, programas que sean realmente eficientes. Segundo, participación ciudadana. Hay que decirlo muy claramente, la verdadera solución a fondo, efectiva y la más cercana que tenemos es la participación de la gente, a través de generar un tejido social que permita a la misma sociedad, a las mismas comunidades, protegerse entre sí. Esto sin duda será algo que vendrá a ayudar muy fuertemente en la disminución de esos índices de delincuencia que se ven incrementados, entre otras razones, por la pobreza. Claro, sin embargo, pues para que pueda desarrollar este tipo de situaciones, pues necesitamos empleo, necesitamos que la gente tenga un modus vivendus, o sea, que pueda mantenerse con un ingreso adecuado para satisfacer sus necesidades. Entonces estamos hablando de algo de promoción económica. ¿Cómo juntar estos dos aspectos? No, es súper importante, y yo vuelvo a insistir, creo que la gran clave es la educación. Quiero ponerte un ejemplo importante. Cuando nosotros como gobierno, tanto federal, estatal o municipal, logramos generar que un estudiante alcance el nivel de licenciatura, tiene más herramientas para poderse eventualmente incrustar en un mercado laboral. Pero además, creo que también hay un tema vinculado, además de la promoción económica, con los recursos que nos estamos haciendo llegar tanto el gobierno federal, estatal y municipal para atacar la pobreza y la promoción económica. Creo que le urge al país una importante descentralización de recursos. Sigue estando muy centralizado la distribución de los recursos en la Ciudad de México. La definición de algunos programas desde la Ciudad de México no es suficiente. Te pongo un ejemplo. En el caso de Zapopan, hasta el año pasado, los beneficiarios del programa Oportunidades eran 10,000 personas. Nosotros hemos calculado que en Zapopan debe haber alrededor de 100,000 personas en un estado de pobreza importante. Entonces, logramos duplicar, gracias a Cedesol, este padrón, se duplicó, pero hay un porcentaje importante, te diré un 70%, que no está siendo atendido de manera directa por el programa Oportunidades. Entonces, que es el gobierno estatal y es el gobierno municipal quien le tiene que entrar. Cuando hay una ausencia de algún órgano de gobierno, cuando hay una ausencia de recursos, los municipios nos vemos incapacitados en atender ese tipo de problemas. Entonces, creo que necesitamos también discutir quién hace qué, cómo lo volvemos a hacer en materia de recursos económicos, ¿no? Reglas muy claras. También debo reconocer, los alcaldes de nuestro país todavía tienen que ir a la Ciudad de México a cabildear,
a tocar puertas, a buscar esos rescondijos para poderse hacer llegar recursos. Y creo que eso no puede seguir sucediendo porque la realidad del país nos dice que el gobierno federal está rebasado para atender los problemas de pobreza y de desarrollo económico. El desarrollo se tiene que dar a nivel local, con el apoyo obviamente del gobierno estatal, pero también, insisto, de los municipios. Entonces necesitamos hacer una profunda reflexión sobre la distribución de recursos, sobre cómo están bajando los recursos y, insisto, apostarle muchísimo al tema educativo. Creo que también lo que dice Martín es muy adecuado, la corresponsabilidad social. Creo que también el sector empresarial empieza a entender que no podemos dejar el tema de la pobreza y la vulnerabilidad solamente a los gobiernos. Quiero hablar abiertamente que la Cámara de Industriales de Jalisco, a través de Canadevi, ha empezado a actuar en Zapopan, en algunas comunidades marginadas como son Arenales Tapatíos, donde de manera corresponsable, junto con el gobierno y con algunas universidades, están entrando a llevar a cabo una serie de programas de combate a la pobreza, de mejoramiento de la comunidad, y está teniendo mucho éxito. Creo que necesitamos encontrar nuevos mecanismos también en desarrollo social humano de ataque a la pobreza, porque los viejos esquemas ya no nos están dando, ¿no? Insisto, una cifra de 46%, que estamos hablando de más de 46 millones de mexicanos en pobreza, creo que nos debe llevar a una reflexión profunda y replantear algunas estrategias, ¿no? No, sin duda que hablar de un número tan importante, tan grande de pobres en un país es para ponerse a meditar profundamente. Sin embargo, vemos que el gobierno federal pues centraliza todos los recursos para poder hacer una correcta distribución. Hace tiempo me preguntaban, oye, el gobierno federal ahorita tiene más de 138 mil millones de dólares que los tiene como blindaje de la economía. ¿No podrían apoyar un poquito a toda esta cantidad de pobres? Mira, por supuesto que nunca habrá recurso que alcance ante la dimensión del problema. Ciertamente esa cantidad de gente que está en situación de pobreza que mencionaba Héctor, pues nos representa un reto que tiene que enfrentarse necesariamente en forma conjunta como país. Diría que el problema es tan grande como para dejárselo exclusivamente al gobierno. No se solucionaría, ni aún los tres órdenes de gobierno juntos tendrían la capacidad para hacerlo. ¿Qué quiere decir? Que como país tenemos que meternos a través de todas las instituciones a entrar a solucionar estos problemas. El asunto no es solamente económico. ¿Qué es lo que sucede? A través de la aplicación de algunos programas muy fuertes de un gran impacto, como puede ser el programa Oportunidades, ¿qué es lo que sucede? Desde el gobierno federal, pues lo que se hace es una inversión muy fuerte, carretonadas de dinero, porque sí llega una inversión muy fuerte. En Jalisco Oportunidades invierte aproximadamente 5 millones de pesos por día, lo cual es una cantidad realmente importante. Bueno, 5 millones de pesos por día en un programa, por supuesto que no va a ser suficiente, aunque parezcan muchos números, pues para atender la problemática donde se encuentra el 36% de la población en situación de pobreza. Bueno, tenemos que ponernos a generar ingresos, empleos, tenemos que generar educación, tenemos que generar salud, tenemos que generar los servicios básicos, porque de otra manera no se soluciona. ¿De qué serviría que pudiésemos generar las suficientes fuentes de ingreso si no tenemos el personal, la mano de obra capacitada? ¿Por qué? Porque falta educación. ¿O de qué serviría si tenemos un alto ausentismo porque no está bien atendida la parte de salud? De ahí que es importante que entonces lo veamos el problema como global para poder encontrar soluciones que atiendan las particularidades de esta globalidad, pero en su conjunto pues estarían atendiendo todo el problema. Entonces, al hablar de todo, estamos hablando de gobiernos, federal, estatal, municipal, estaríamos hablando de instituciones educativas, estaríamos hablando de instituciones económicas, de instituciones sociales que tendríamos todas que estar participando en conjunto para entender que esta es una problemática tan grande que la única forma de poder salir adelante en forma seria y sostenida es con la conjunción de esfuerzos de todos. Claro, entonces la aplicación, tenemos instituciones, tenemos presupuesto, tenemos personas en este estado de pobreza. ¿Qué falta entonces? Bueno, falta articular de nuevo, insisto, necesitamos hacer una revolución importante en materia de política social, redefinir algunos modelos que se han planteado, que fueron exitosos en su momento, pero que tienen que modificarse. Insisto, urge replantear el tema de la pobreza urbana y el combate a la pobreza urbana. Urge también hacer una reflexión seria a nivel sociedad. Quiero platicarte, Jorge, algo que nos pasó recientemente. Fuimos una de las colonias pues más pudientes de Zapopan, en una asamblea con 100 vecinos,
y de pronto toqué el tema de la marginación, porque me preguntaban, bueno, ¿y a dónde se van nuestros impuestos? Entonces, bueno, pues se van a diferentes programas, y les comentaba yo que hacíamos una fuerte inversión en zonas marginadas, donde buscábamos introducir los servicios públicos. Pues se levantó un vecino agraviado, me dijo que el tema de la pobreza era un tema electoral, que no tenían las zonas como estas zonas desarrolladas económicamente, por qué estar pagando pues la irregularidad o la falta de servicios de colonias marginadas, y que a ellos, o por particular a este vecino, no le importaba si la gente estaba muriendo de hambre en otra colonia o no, que lo que él le urgiera que hubiera alumbrado público adecuado en su colonia. Entonces creo que también necesita el mexicano, por lo menos algunos sectores de nuestra sociedad, entender que el problema de la pobreza no es un problema que está lejos de nosotros, es decir, un problema que afecta directamente a nuestra sociedad, a nuestra familia, a nuestra composición social, y que sí necesitamos, insisto, volver a buscar esos vínculos de solidaridad que nos permitan, no solamente entre gobierno, porque también debo reconocer las diferencias entre los gobernantes, también de pronto hacen complicado el avance en los temas, sobre todo cuando hay diferencias en los partidos políticos. Creo que necesitamos despolitizar algunos temas, ponernos a trabajar conjuntamente, no solamente entre los distintos niveles de gobierno, sino también, insisto, con la misma sociedad y la ciudadanía, ¿no? Este es uno de ellos. Creo que hay un gran pendiente en nuestro país de justicia social, y bueno, creo que ahí están las cifras. Espero que sea un parteaguas, sobre todo para redefinir algunas estrategias que creo que urgen, porque no podemos seguir con una carencia de política social agresiva en zonas urbanas, que es donde se está reproduciendo, insisto, la violencia y los focos de desintegración social. Creo que si logramos hacer eso, vamos a lograr reducir esta cifra tan alarmante de 50 millones de pobres en México, ¿no? Claro. Decía el doctor que le decían que era un tema electoral la pobreza, ¿es cierto? Yo creo que quiere ser a veces aprovechada con esos fines. Lo que también creo es, y se ha avanzado y hay que seguir avanzando, es en blindar la política social, los programas sociales de cualquier intención de este tipo, a través de algunas acciones de Contraloría Social, de Contraloría Ciudadana, que permitan generar estos blindajes. Este ejercicio lo hemos hecho en diferentes momentos en el Estado de Jalisco. A mí me ha tocado participar en ello, invitando a diferentes instituciones que se sumen a la vigilancia, al seguimiento, al control de la aplicación de los programas sociales para que éste se haga en forma efectiva y sea en forma correcta. ¿Cómo se generan estos consejos o estos comités de Contraloría? Pues lo que hacemos normalmente es llegar a algún acuerdo, firmar algún convenio en conjunto, gobierno estatal, gobiernos municipales, instituciones diferentes como el Consejo Electoral o el Instituto Federal Electoral, la Fiscalía Especializada de Atención, la Procuraduría de Justicia, el Instituto de Transparencia, la Comisión de Derechos Humanos, un número grande de organizaciones sociales que hemos firmado en algunas ocasiones, en algunos momentos, sobre todo en las cercanías de la época electoral, estos convenios que permitan que todos estos actores juntos estén en la vigilancia, en el seguimiento, en la aplicación de los programas sociales para evitar estas tentaciones de las que se hablan y que son señalamientos muy frecuentes, son señalamientos muy frecuentes que se han dado siempre, ¿sí? Pero que pues estos mecanismos de participación ciudadana, como son estas contralorías, inhiben, y creo que cada vez tenemos además mucha mejor disposición en la participación de diferentes instituciones y personas, organizaciones sociales, para formar parte de estos comités. Bueno, estamos en la recta final. ¿Conclusión? Bueno, mira, mi conclusión es, no es tan optimista. Veo un país donde no se ha avanzado fuertemente en el combate a la pobreza. Se ha contenido tal vez, pero no se ha disminuido. Ya a nivel Estado de Jalisco, insisto, creo que tampoco son cifras para estar muy contentos. Creo que necesitamos redefinir algunos programas sociales, buscar un nivel más óptimo de colaboración entre la Federación, el Gobierno del Estado y los municipios. Creo que los municipios tienen que ser fortalecidos en su política social con una descentralización de recursos. No debemos seguir dependiendo como municipios de lo que nos dé el Gobierno del Estado, lo que nos dé la Federación. Creo que necesitamos tener nuestros propios recursos, ya sea a través de esquemas fiscales diferentes, habría que discutirlo. Y finalmente encontrar esquemas nuevos de combate a la pobreza. Creo que este tema también que tocaba Martín es fundamental. Creo que no hay crimen mayor para un servidor público que lucrar con los recursos vinculados al combate a la pobreza y a la marginación. Creo que no se vale en ningún momento desviar recursos con otro tipo de fines.
más allá que atender las necesidades de gente que en realidad se está muriendo de hambre en algunas colonias de nuestra zona metropolitana de Guadalajara, en algunas zonas urbanas o personas rurales también, o personas que no tienen acceso a una clínica de salud y que su niña está tan enferma que no la pueden atender, o que de pronto no encuentran cómo entrar a la universidad, o de que de pronto se dan cuenta que tienen una vivienda donde ni siquiera tienen un techo y se mojan ante las lluvias. Creo que ese tipo de temas tenemos que sacarlos de la discusión política, lograr de alguna manera lo que logró la Federación, institucionalizar una política social como fue Oportunidades en su momento, Progreso en su tiempo, que fue avalada y galardonada a nivel internacional, que ha perdido, creo yo, el enfoque tan adecuado que tenía y que necesitamos redefinir. Pero bueno, insisto, creo que la encuesta y la evaluación que hace Coneval pues es un parteaguas que nos va a permitir a todos discutirlo. Y yo invitaría a los ciudadanos, a los medios de comunicación, a los actores políticos, funcionarios, que lo discutamos. Claro. O sea, lo peor que le puede pasar a Jalisco es que no discutamos la encuesta y el estudio de Coneval. Tenemos que hablar de esto y tenemos que ponernos de acuerdo y sin miramientos decirnos cara a cara qué es lo que está pasando, ¿no? Y sobre todo sacar conclusiones y aplicar resultados. Así es. Por lo pronto, pues a usted que nos está escuchando, que nos está viendo, les damos las gracias y a nuestros invitados agradecemos su presencia para que la próxima semana los invitemos para que estén aquí de nueva cuenta viendo, escuchando este programa Enfoque Ciudadano. A ustedes, gracias por su participación.